cualquier duda que haya, tómense la libertad de encender su micrófono, ¿ya? Pueden encender su micrófono ante cualquier duda. A mí me encanta escuchar a la gente mientras damos las clases. Hoy les voy a mostrar una metodología diferente a la que hemos llevado hasta el momento, pero lo van a ver igual no va a en su pasar momento tarea. también. ¿Perdón? Si usted igual no va a mandar así tarea como el profe de química. Va a haber tarea para repasar, digamos, pero lo que más tienen que reforzar siempre va a ser química, porque según las estadísticas que hemos hecho, la mayor cantidad de dificultad está en química. Por eso también tienen un profesor más serio y más estricto en el área. Recomendaciones que hagan todas las tareas. Yo les voy a dar algunas tareas, sí, vamos a ir viendo, pero generalmente vamos a resolver conmigo. Si les voy a dar algunas tareas va a ser de investigación, como les he dicho para hoy, que revisen algunas cositas, que si no las hacen, pues les va a costar más entender, pero es mejor siempre que se cumpla, ¿ya? En ese caso vamos a ir hablando también a lo largo del curso, no se preocupen. Siempre hay que dejarles ejercicios porque la práctica es pues el camino al éxito. Si no lo hacemos, no hay éxito. Y si tienen más dudas al respecto, vamos preguntando, ¿ya? Vamos a empezar con la clase. Y bueno, ya saben, cualquier duda, me dicen. Vamos acá. Ayer habíamos hecho un inicio de lo que es un resumen. Hasta el momento hemos pasado las clases de matemáticas y de química. El material se ha pasado por el grupo de WhatsApp. Si alguien no tiene, lo manifiesta en el grupo, se le va a pasar a su número. Conmigo hemos visto ya la primera clase de física y hemos hecho un análisis de lo que es introducción a la física y también hemos visto un poco de análisis dimensional. Y habíamos empezado ya con análisis vectorial. Así que ahora esto lo vamos a hacer más rápido porque ya habíamos empezado con análisis vectorial. Y decíamos que los vectores son estos elementos matemáticos usados en física que son muy usuales, nos sirven para describir la mayoría de los fenómenos físicos y poder expresarlos matemáticamente. Estos fenómenos a que nos referimos a la velocidad, la aceleración, el tiempo, las distancias. Incluso vamos a recordar temas de trigonometría, que si no recuerdan, nos vamos a permitir darnos chanchullos en esta clase, pero después ya no. ¿Ya? Esto es algo importante del tema de los vectores. Eso lo habíamos visto ayer. Habíamos visto que hay tipos de vectores. Hasta aquí hemos visto. Pero vamos a recordar un poco. Tenemos, por un lado, los que son los vectores paralelos, que son estos que les presento acá. ¿Y qué los vuelve paralelos a los vectores? Que este ángulo de inclinación que tienen respecto a esta línea es el mismo ángulo. Entonces van a ir en la misma dirección. Van a ir en la misma dirección. Es uno de los gráficos que tenemos cuando hablamos de vectores paralelos. Por otro lado, vamos a hablar de los vectores coplanares. Este tipo de vectores son los que están acá en este mapita. Tenemos un mapita donde hay un montón de vectores acomodados por todas partes que están siendo felices, jugando entre ellos, ya existiendo como vectores, como ustedes quieran verlos. Pero estos vectores existen aquí todos dentro de un mismo plano. Y entre ellos pueden incluso hacer ejercicios. Por ejemplo, el B puede decir, ¿qué pasa si me sumo con el C? Entonces, aquí tendría que ponerle al final de su puntita trick, así chin, y así se estaría sumando con el C. ¿Y cuál sería la respuesta? Entonces la respuesta vendría chin y así. Esto vamos a verlo enseguida, cómo se hacen las operaciones con vectores. Pero es importante saber que los vectores coplanares son ellos que comparten un mismo plano. Pueden tener diferentes sentidos, módulos, dirección, etc. Vamos a tener otro tipo de vectores, que son estos dos, que se los va a denominar vectores iguales. Este vector A es exactamente igual al vector B. ¿Y qué tienen de igual? Me preguntarán. Tienen el mismo módulo, tienen la misma dirección, igual su grado de inclinación o su ángulo que se forma va a ser el mismo para ambos vectores. Y tal vez así más o menos. Este angulito va a ser el mismo que este otro angulito, porque estos vectores son iguales. Entonces, si yo digo vector B, puedo decir igual a vector A, o vector A va a ser igual a vector B. Esto nos sirve para operaciones. Otro tipo de vectores que tenemos son entre los vectores paralelos la forma en la que estos se pueden relacionar. Aquí vemos un vector largo, que es el vector D. Y está compuesto por tres vectores chiquititos, A y A, que divide exactamente en tres partes iguales lo que es este vector D. Entonces, matemáticamente, podemos ver a este vector de la siguiente forma.
el vector B va a ser igual a K veces el vector A. ¿A qué me refiero con K veces? ¿A cuántas veces se está repitiendo este vector A? En este ejercicio se está repitiendo una vez, se está repitiendo dos veces, se está repitiendo tres veces. Entonces, si quisiera ponerlo a la fórmula, el vector D es igual a tres veces el vector A. Si hubiese una división más y fueran cuatro veces A, entonces sería el vector D es igual a cuatro veces A. Y si queremos sacar la relación del vector A respecto al vector D, lo único que hacemos es simplificar A. Para simplificar A, este se va a ir, este se va a ir abajo, le va a ir a dividir al D. Entonces el vector A es igual a un tercio del vector D, o el vector D es igual a tres veces el vector A. Continuamos. Estos vectores, si se dan cuenta, su sentido está yendo a lados contrarios. Cuando va a lados contrarios, nosotros los vamos a considerar como vectores opuestos. Matemáticamente, el vector B es igual a menos el vector A, porque están en dirección opuesta, ¿verdad? Este va a este lado, este va a este otro lado, pero tienen la misma magnitud. Entonces, si nosotros queremos hacer una suma de B menos A, va a ser igual a 0, porque están yendo en sentidos contrarios. Entonces se van a simplificar, o sea, se va a volver 0. Este está yendo a este lado, pero este está yendo a este mismo lado y ¡pum! 0. Y en valor absoluto, como habíamos dicho siempre, el vector B va a ser igual a la negativa del vector A, pero en valor absoluto llegarían a ser iguales. Solo que hay que considerar esto para saber que si queremos sumar el vector A con el vector B, nos va a salir 0. Ay, ay, ay. Esto sería, perdón, me estaba equivocando. Ahora, dentro de los vectores, hay una propiedad que tenemos que considerar. Y es que todos los vectores pueden descomponerse gráficamente uno a continuación del otro. ¿Se acuerdan de los planos vectoriales que les hablaba hace un ratito? Denme un segundito, vamos a recordar. Estos planes vectoriales. Les dije, ¿verdad? Que en estos, los planos coplanares, están todos en diferentes direcciones, pero dentro del mismo plano. Pero les dije, podemos relacionar este vector con este otro vector, ¿verdad? Si nosotros tenemos vectores independientes, o sea, vectores que están ahí existiendo porque les gusta existir, y decidimos relacionarnos, o sea, relacionar la forma de los vectores, nosotros podemos hacerlo de la siguiente forma. En cuanto termine un vector, la dirección de un vector donde está su cabecita, empieza otro vector, ¿ya? Y en esta relación de cuando termina uno, empieza otro, es que nosotros podemos sacar un vector solución. ¿Y cómo sacamos ese vector solución? Es uniendo el principio del primer vector con el final del segundo vector. O el principio del primer vector, en este caso, el principio del primer vector con el final del último vector. Porque aquí, ¿qué ha ocurrido? Primero se ha sumado a la A le hemos sumado el B, al B le hemos sumado el C y al C le hemos sumado el D. O sea, lo bonito de esto es que nosotros generamos estas formas geométricas para poder relacionarlos juntos a todos los vectores. Así que vamos a recordar matemáticas, trigonometría, dibujitos, pero es bonito eso. Aquí, para este ejemplo preciso, la suma de m más n es igual al vector A. ¿Cómo hemos visto esto? El principio del primer vector, el final del último vector. Esa línea que los junta, esa forma que les va a dar el vector A, va a ser la solución de esta suma. Vamos a ver qué pasaría con más vectores. En este caso, estamos diciendo que el vector A es el primero que viene, más el vector B, le continúa este vector B, más el vector C, le continúa el vector C, y más el vector D, es igual al vector A. Y el vector A, ¿qué es? Repetimos. Este que une el inicio del primer vector con el final del segundo vector.
Esta línea es nuestro vector solución, por llamarle así, que es el vector A. Ahora puede ocurrir que en los ejercicios de vectores que nos den, simplemente, como vemos aquí, no sabemos cuál es el principio, no sabemos cuál es el final, porque todo esto está dentro de un polígono cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque se han unido todos ya en forma de un cuadradito y se han cerrado, ¿no ven? Cuando hay un polígono cerrado de esta forma, que está relacionando el vector A más el vector B más el vector C más el vector D, pero no vemos o sea, no hay dónde meterle un vector resultante porque ya están todos juntitos. Tenemos esto, que el vector A más el vector B más el vector C más el vector D es igual a 0, ¿ya? Porque es un polígono cerrado, o sea, no hay dónde meterle un vector resultante. A ver, vamos a hacer esto. Si yo tengo un vector, flechita roja, tengo otro vector, flechita azul, les vamos a poner nombres ya para ser más ordenados. Este va a ser el vector B, tiene que tener su flechita. El rojo era el vector A. Igual tiene que tener su respectiva flechita. Y finalmente tenemos un vector C, no lo voy a llamar vector solución, sino que el vector B se va a sumar a este lado. Vector C. Por lo último que hemos visto ahorita, les voy a hacer un chanchullo más. ¡Rin! ¿Cuál sería la solución de A más B más C en este dibujo? C. 0. Fue polígono 0. Exactamente. Muy bien, eso me gusta, es buena voz, qué maravilla. El vector solución o la respuesta de la suma del vector A más B más C va a ser 0, porque es un polígono cerrado. Ahora, digamos, para ver si se ha entendido esta parte, que yo voy a tener otros vectores. Aquí arribita va a estar. Tengo mi vector A, que va a ir hacia abajo, porque está triste, ya, por eso está down, hacia abajo, vector A. Y se le va a sumar otro vector, que se le va a sumar el vector B, y se queda así, y me dicen, hay el vector solución de A y B. ¿Qué tendría que hacer yo en este caso? Poner el vector C. Correcto. ¿Y el vector C de dónde a dónde va a ir? De la A a la B o de la B a la A, por ahí. De A a la B. De A a B. ¿Por qué? Tiene que unir el principio del primer vector con el final del segundo vector. Y este va a ser nuestro vector C. Y este vector C de celeste, ya, es la solución. ¿Ok? Recordemos esto. El principio del primer vector con el final del segundo vector. Bueno, creo que está claro, ¿verdad? Sí, profe. Ya voy a cambiar de pregunta. ¿Alguien que no haya entendido? Ok, ese silencio me dice, sí, hemos entendido todos. Pero si luego alguien no entiende, no se preocupe, me dice nomás. Yo, ¿ya? Eso es importante tenerlo claro porque ahorita vamos a hacer ejercicios de esto. Seguiremos. Hay propiedades de la suma de vectores. Primero, lo bueno de la suma de vectores es que puedo decir que A más B es igual a B más A. ¿Qué propiedad es esta? Vamos, chicos, hemos visto esto en primaria, cuando estábamos aprendiendo a sumar. Que el orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores no altera el producto en la suma. Muy bien. Tenemos otra condición. Es una propiedad que te habla de asociar términos, que te dice que si tengo un paréntesis de A más B más C, puedo hacerlo igual a el vector A más paréntesis entre B más C. Estamos asociando términos.
¿Cómo se llama esta propiedad? Asociativa. Propiedad Muy bien. asociativa. Correcto, chicos. Ahora ya no los voy a aburrir con los nombres, vamos a ver las dos propiedades consiguientes, que es como en la suma. El vector A más un vector nulo o un vector que es igual a 0 nos va a dar igual nomás al vector A. Le he dejado el signo positivo, no es necesario, van a disculpar, ha habido un error de typeo, no lo consideren. Listo. Entonces, A más 0, A. Igual que que en una suma. Cualquier cosa más 0 es igual a esa cualquier cosa. Y finalmente, cuando se le introduce este término de -1, que es un multiplicador del signo inverso, lo que va a hacer es que volver A menos A va a ser igual a 0. ¿Por qué? -1 por A, menos A, ¿verdad? Y A menos A, 0. ¡Cling! Con esto tenemos todas las propiedades de la suma vectorial, cosa que nos va a permitir hacer otras cosas. ¿Ya? Aquí vamos a empezar con un ejercicio de vectores y precisamente como hemos entendido todo lo que ha pasado hace un rato, no nos va a ser difícil. Nos dice que hay dos vectores coplanares, o sea que están ahí existiendo dentro del mismo plano, pero los podemos unirlos, A y B, que juntos van a formar un ángulo de 60 grados. Ese ángulo yo le estoy llamando W. Este W es una letra griega, pero le vamos a llamar W, ya no se preocupe. Con módulos, es decir, que la longitud de estos vectores van a ser de 8 centímetros para A y 8 centímetros para B. Antes de comenzar, 8 y 6 centímetros, perdón. Cuando hablemos de física, es muy importante que aunque estemos hablando del ejercicio más sencillo o el ejercicio más difícil del mundo, siempre pongamos nuestros datos, siempre. Y cualquier ejercicio que tengamos de física, siempre tenemos que dibujarlo, porque si lo dibujamos, nuestra solución va a ser más visual, va a ser más fácil. Pueden también no dibujar, pero el consejo es que siempre dibujen, ¿ya? Entonces, dibujaremos los vectores. Hemos dicho que el vector B, junto con el vector A, van a formular este ángulo, que es de 60 grados. Si dibujamos A y B, lo tenemos acá. Nos dice que quiere el vector suma, que va a ser la suma de estos vectores, con el valor mayor. Y también hay que hallar ese ángulo del vector suma con el vector mayor. Lo que quiere decir que vamos a tener que hacer un truco, ¿ya? Si recuerdan el vector resultante, tenía que unir el inicio del primero, que es A, con el final del segundo. En esta forma no se va a unir el inicio con el final si es que yo pongo el resultante a este lado, ¿no ven? Si pongo un resultante aquí, estaría uniendo la flecha con la flecha y eso no es correcto. Entonces no podemos hacer eso. ¿Pero qué podemos hacer? Podemos aprovechar que nosotros somos muy inteligentes y nos gusta dibujar. Y este mismo vector B le vamos a hacer recorrer. Le vamos a hacer recorrer a esta altura. ¿Ya? Y el mismo ángulo que tenía el vector B lo vamos a respetar. Tampoco nos vamos a pasar de alto ese ángulo. Y lo vamos a permanecer en este lugar. Vamos a ver lo más bonito. Ahí está nuestro vector A, como hemos dicho. Y al vector B lo recorremos. Exacto. Sigue en este lugar. Hemos respetado su ángulo, hemos respetado su ángulo. Y ahora, ¿ya podemos sumar el vector A con el vector B? ¿Podemos? ¿Podemos? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque hay que unir el principio del vector A con el final del vector B. Por eso hemos insistido harto hace un ratito en esa propiedad para que no se nos olvide. Si hacemos esto, ¡trin!, nos va a aparecer ahí lo que es el vector suma. No vamos a borrar esto para que se note que aquí está el principio de la flechita. ¿Ya? Si no se nota bien, lo reforzamos del mismo color, lila. Este es el principio de la flechita. Tric, tric, tric. Ya, ahí está en flechita. Listo. Ahora, como desde ayer hemos... ¿Qué? Perdón, ¿dijiste algo? No vi quién fue. Ya. Bueno, si hay dudas, me dicen nomás, ¿sí? Por favor. Si no se escucha también cualquier cosa. Ahora,
Como vemos aquí, tenemos un ejercicio de triángulos, un ejercicio de trigonometría. Podemos plasmar este análisis a lo que es trigonometría porque nos va a ayudar a calcular estas cosas. Un chanchullo. Vamos a ver que en este ejercicio nos vamos a ayudar con la sumatoria de ángulos y con los complementos de los ángulos, ¿ya? Para esto les voy a pedir a ustedes, mis queridos amigos, que agarren su cuaderno y dibujen esto. Esto que lo estoy encerrando en este círculo morado. Dibujen en su cuaderno esto y llévense estos datos. Lo que les he dicho, lo más importante, tengan sus datos y tengan su dibujo. Ahora, mientras están dibujando, les voy a dar un chanchullo. Si no sabían, vamos a recordar. Dentro de esta línea, todo este ángulo, este recorrido, es de 180 grados. ¿Ya? Ese 8 parece un infinito. Pero todo este recorrido, toda esta curva que estamos aquí, es 180 grados. Y estos 180 grados es el recorrido del ángulo que tenemos. 180. Que si lo relacionamos va a ser este ángulo W más este ángulo beta. Estos dos ángulos nos tienen que sumar 180 porque están recorriendo toda esta distancia del eje horizontal. Creo que aquí me he puesto exacto. A estos 180 grados va a ser igual a la suma de este ángulo alfa más este ángulo beta. ¿Por qué les estoy dando esta recomendación? Porque nosotros conocemos este ángulo W. Este ángulo W es igual a 60 grados, ¿verdad? ¿Y podemos hallar este ángulo beta con esta relación? Sí, ¿no ve? Lo único que va a ocurrir es que a este lo vamos a mandar a restar. Y si lo mandamos a restar, vamos a saber cuánto vale este ángulo beta. ¿Por qué necesitamos saber este ángulo beta? Porque el ejercicio me ha dicho, encontré el ángulo. Ah, ya, bueno, entonces voy a encontrar este ángulo. ¿Ya tenemos esto en nuestros cuadernos, chicos? Sí, profe. Súper. Sí, profe. Pasamos. Como habíamos dicho, ustedes lo tienen en sus cuadernos, este 180 es igual a este W más beta. Si despejamos beta, va a ser 180 menos 60. Pueden consultar a sus datos porque nos hemos anotado. Entonces, beta, el ángulo beta, va a ser igual a 120 grados. 120. Porque estamos restando el 180 menos los 60. Súper. Seguiremos calculando. Les había dicho que vamos a recordar bastante trigonometría. Igual lo van a ver en sus clases, así que no se preocupen por eso, de matemáticas, y los que ya lo saben, ya lo saben. Si alguien no sabe, esta clase nos vamos a permitir un chanchullo. Pueden entrar al Google y poner cuál es el teorema de los cosinos y les va a salir esto. S, vector resultante, S, va a ser igual a al cuadrado, que está a un lado, más B al cuadrado, menos 2 veces A por B, coseno de beta. ¿Por qué es importante que hayamos hallado primero este beta? Porque ahora este beta lo vamos a poner aquí. Y si nosotros hacemos reemplazar datos, ustedes lo tienen en sus cuadernos, lo hemos anotado primero. Esta se va a llamar la ecuación carita feliz. En carita feliz reemplazamos. Sabíamos que A valía 8, B valía 6. Aquí hay otro, esto ignórenlo, el resultado va a salir bien, no se preocupen. Menos 2 veces 8 por 6 coseno de 120, que es lo que acabamos de hallar. ¿Tienen sus calculadoras? Saquen el resultado. El que no tenga su calculadora puede correr por su calculadora porque vamos a usar calculadora. ¿Ya? El resultado que a mí me sale con mi calculadora es este. 12.17 centímetros. ¿Han podido llegar al mismo resultado? Sí. Súper. Uno ha llegado. Vamos a ver. Un palito por cada quien que llegue. ¿Alguien más ha podido llegar? Sí, profe. 2 palitos. Yo también. 3 palitos.
Tres palitos. Igual, profe. Cuatro palitos. ¿Qué más? Cinco palitos. Yo también. Seis palitos. A mí también, profe. Yo otra vez. Siete palitos. Ocho palitos. Ay, bueno, este ya no parece un palito, parece un gran palo. Ese gran palito entonces va a involucrar que los demás también están pudiendo llegar. Si hay dudas o algo, más bien, vamos a cambiar la pregunta. En esta parte, ¿qué no se ha entendido? Eso, si no hay respuesta significa que todo se ha entendido. Seguiremos. Habíamos dicho, el ángulo que va a formar, o sea, que forma S con el vector mayor, ustedes van a verificar ahorita en sus dibujos, es alfa. ¿Ya? Ustedes tienen en su dibujo ahorita dónde está alfa. Si mal no recuerdo, aquí está el vector solución. Vamos a arreglar este problema que tengo con mi mal pulso. Pero alfa se encuentra más o menos, le pondremos azul, a esta altura. Me corrigen si me equivoco. Aquí está el vector S, aquí está el vector A y aquí está el vector B. Claro, no tiene esta forma de rectángulo, sino creo que el vector B es incluso un poquito más jaladito a este lado. Así más o menos es. Y aquí es el vector resultante. Pero alfa está a este lado, ¿verdad? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. ese alfa es el que tenemos que recordar. Como les dije, vamos a ver nuevamente el teorema de los senos. Quien no recuerde, puede ver su cuaderno de trigonometría, podemos googlear por esta ocasión, después ya no se va a poder googlear. Y vamos a tener que, por el teorema de los senos y por la forma de nuestro triángulo, B sobre seno de alfa va a ser igual a S sobre seno de beta. Vamos a despejar seno de alfa. ¿Cómo despejamos? Bueno, ¿cómo despejo yo? Este va a venir a multiplicar aquí. Aquí va a ser como si estuviera seno de alfa. Seno de alfa. Si quiero despejar seno de alfa, al de abajo lo mando arriba. Y ahora a este S lo mando abajo. Esos son mis trucos para despejar en un solo paso. Entonces, seno de alfa va a ser B, este lo mando arriba, B por seno de beta, dividido entre S. El valor de S lo hemos sacado ahorita. Y si me han seguido en sus cuadernos, bueno, más bien ustedes han sacado, ya saben cuánto vale S. Sabemos cuánto vale B. Y tenemos beta. ¿Ya? Para despejar ese alfa, aquí ya reemplazo los ratitos, pero para despejar este alfa, a esta función seno, al otro lado va a pasar con su signo contrario, o sea, con seno menos 1. Por lo tanto, alfa va a ser igual al seno menos 1 de 6 por seno de 120 sobre 12.17, y eso nos da igual a esto. ¿Hemos llegado al mismo resultado? Chicos, chicas, Espera un rato. esperamos, no hay problema. Solo quiero saber que no estoy hablando sola. Si llega a eso, Sí, profe, es el mismo. Súper, entonces, ahí esto que había estado, ya no nos va a molestar. Entonces, hemos resuelto el ejercicio. Hemos llegado al ángulo más alto y también hemos hallado el valor del vector resultante, que era ese. No estaba difícil, ¿no ven? ¿Chicos? ¿Qué te sí, era fácil. Sacando. Eso, o sea, es fácil porque tenemos Más o menos, profe. más o menos, más o menos. La cosa es que recordemos estas cosas de trigonometría, que en vectores se vuelven muy buenos amigos nuestros, porque muchas veces hay formas de triángulos. Pero si no recordamos eso, no se preocupen, también encontramos otras formas. La clave, anotar los datos y dibujar. Cuando anotamos los datos y dibujamos, nuestra vida se hace hermosa. Seguimos al siguiente ejercicio. Ya. Aquí tenemos un ejercicio de suma de vectores.
Nos imaginamos que estamos jugando el Among Us y que nos ha tocado ser el impostor, ¿ya? Todos estamos en una sala y yo soy el impostor. Pero uno de los tripulantes sospecha que soy el impostor. Entonces lo que tenemos que hacer es despistarlo para que no nos saquen, ¿no? Porque si no, qué chiste, ¿ya? Y para poder despistar a los tripulantes, el impostor tiene que moverse siguiendo los siguientes desplazamientos. Primero, tiene que moverse 120 metros al este, luego 230 metros al norte y luego 180 metros al oeste. Cuando este amigo rojito, que es el impostor, se mueva de esta forma, va a estar exactamente detrás del que sabe que es el impostor y lo va a poder eliminar del juego. Y no va, vamos a seguir ganando, ¿ya? Pero para poder eliminarlo del juego tiene que ocurrir estos desplazamientos de manera obligatoria, porque si no, lo sacan. Lo primero que hemos dicho que hay que hacer es anotar los datos y graficar, dibujar, graficar. Exacto. Entonces, vámonos con los datos. Los datos. Primero va a tener un desplazamiento A, que es 120 metros al este. ¿Hacia dónde va el este? Al este. Luego se va a mover 230 metros al norte. ¿Dónde está el norte? Al norte. Y finalmente va a irse 180 centímetros al oeste. Vamos a poner estos vectores uno por uno. Este, que son 120 metros al este. Después de esto se va a mover arriba, ¿verdad? ¿Y cuántos metros se va a mover? 230 metros. Por esto este vector es más grande que este otro vector. Y finalmente, perdón. Su último desplazamiento, que es 180 metros al oeste. Ustedes me preguntarán, ¿qué está haciendo este 60 aquí? ¿Qué está haciendo este alfa aquí? Y yo les voy a decir, espérenme un ratito. Ahorita vamos a llegar a eso. No se preocupen. Pero ya están ahí porque es más directo para enseñarles. Entonces, ¿qué tenemos aquí? 3 polígonos, ¿verdad? Perdón, un polígono abierto, ¿verdad? No es un polígono cerrado. Va a estar A, B y C. ¿Cómo puedo hallar la resultante? Poniendo al principio con el final. Exacto, hemos aprendido bien. Entonces, el resultante va a ser precisamente eso. El que te une el principio con el final. ¿Ya? Ajá, esta flechita no tiene que estar aquí. Esta flechita tiene que estar aquí. Lo que quiere decir que esto no existe. ¿Ya? Une el principio con el final. Y a este vector le vamos a llamar nuestro vector resultante. El problema que nos había planteado hace un rato nos está pidiendo que hallemos. Vamos a revisar qué nos está pidiendo que hallemos. Nos está pidiendo que hallemos módulo, dirección y sentido de sus desplazamientos. Pero no les he dicho qué es módulo, dirección ni nada. Por eso les voy a decir en este ejercicio. Ya. Enseguida les digo por qué está esta línea celeste. Mientras tanto, ya saben, datos y a dibujar. Mientras estén dibujando, que espero que ya hayan dibujado, y si no han dibujado, pues dibujen. Ya. Vamos a hallar primeramente el módulo. El módulo va a ser cuánto vale este vector resultante. Y hemos visto en los dibujos de hace un ratito que este vector resultante va a ser igual a A más B menos C. ¿Por qué está ocurriendo este negativo? ¿Alguien que quiera o que piense que sabe por qué está ocurriendo este negativo? Porque va al lado contrario. Correctísimo. Muy bien. Este está yendo en este sentido, luego este viene en este sentido, pero este vector, en lugar de continuar con su trayectoria hacia este lado, ha dicho, no, yo quiero ir al otro lado. Y se va al otro lado, entonces hay que restarle. Cuando va en sentido contrario, se le resta. Hemos visto también en una de esas propiedades. Reemplazando datos, 120 más 230 menos 180, 170. ¿Hemos llegado al mismo resultado? Sí.
¿Ok? 1 sí, palito. Sí. Sí. 2, 3, Sí. 4, Sí. 5, Sí. 6, Sí. 7. Ya, súper. Los que, Sí. sí, 8, 9. Ya, vamos, ya hemos llegado todos, ya estamos llegando. Si hay alguien que no está pudiendo llegar, igual nos decimos, no, esto está faltando. O tal vez son muy tímidos. No hay problema. Tenemos que ver cómo es el resultado. Ahora, cuando nosotros hablamos de dirección, lo que nos va a medir la dirección es este ángulo. Y el ángulo nos va a decir qué dirección es. Y ahora es donde digo, ajá, qué astuto. ¿Cómo he medido este ángulo? Yo me he dado cuenta que si unía esta flechita con esto, me sale un triángulo rectángulo. Y sabemos que en trigonometría con triángulos rectángulos nuestra vida es una belleza. Pero nosotros no sabemos cuánto valía esto. Para poder hallar estos 60 metros, lo que hemos hecho es, a este valor de C, le quitamos este valor de A. Porque exactamente esta medida es la que va a estar hasta esta altura. Entonces, si yo resto C menos A, ay, perdón, qué fea letra. Pero si resto C menos A, voy a tener este excedente, o sea, 180 menos 120. 180 menos 120 me da estos 60 metros, que estaban aquí desde un principio, pero no sabíamos para qué, ¿no? Ahora ya sabemos. ¿Por qué nos conviene hacer esta forma de triángulo? Porque como es un triángulo rectángulo, este alfa va a cumplir las leyes de un triángulo rectángulo. ¿Y a qué es igual el alfa? Vamos a ver nuestras fórmulas. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Si no me creen, revisamos nomás las fórmulas de trigonometría. Entonces el alfa, despejando, va a ser el coseno menos 1 del cateto adyacente sobre hipotenusa. Nuestro cateto adyacente es 60 y nuestra hipotenusa es precisamente el vector resultante, o sea, 170. Lo tienen en sus cuadernos, verifíquenlo y van a ver que es así. ¿Ya? Si nosotros hacemos esta división de 60 sobre 170, vamos a tener el valor de nuestro alfa, que es 69.33 grados. Díganme, ¿se ha entendido? Sí. Sí. Sí, profe. Súper. Más bien, hasta aquí, ¿alguien se ha perdido? ¿Alguien no ha entendido cómo hemos llegado a este ángulo? Cri, 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 significa que estamos bien. Entonces, finalmente el sentido es este. Nuestro vector está yendo hacia este lado, ¿no ven? Bueno, mejor no lo rayo encima, está más bonito este vector que está hecho ahí solito. Y su sentido es sureste, sureste, porque se está dirigiendo hacia ese lado. El sentido te dice cuál es la orientación que está siguiendo el vector. Si va a ir tuc, 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 donde vaya. ¿Ya? Con eso hemos terminado el ejercicio de este impostor, que si se han dado cuenta era dibujar, y a partir de dibujar buscamos un triangulito que nos ha dado todas las respuestas. Hasta aquí, ¿qué parte no se ha entendido? Excelente, todo se ha entendido. Continuaremos entonces. Ya. Dentro de los vectores, nosotros también vamos a ver lo que son los sistemas de coordenadas rectangulares, lo que nosotros lo conocemos como el eje X y el eje Y. Este eje lo vamos a llamar eje X y este eje lo vamos a llamar eje Y. Nosotros tenemos que obtener cuáles son las sumas de ambos lados, así que tenemos una formulita. La sumatoria del eje X es todos los vectores que pasen por este eje, sumándose. Asumimos que aquí puede haber un vector A, más menos pongo, porque si el vector está en esta misma dirección, lo vamos a sumar, pero si hay un vector en esta otra dirección, lo vamos a restar. Y esto es lo que nosotros vamos a hacer en todos los vectores que estén en el eje X. ¿Ya?
Ahora, cuando hablamos de coordenadas, generalmente vamos a tener un vector que esté vamos a poner de otro color. ¿Qué color quieren? Tenemos rojo, amarillo, verde, azul, celeste. Rojo. 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 Amarillo. Ya, el siguiente vector va a ser amarillo, no se preocupen. Este vector rojo puede que haya un vector que esté dirigido hacia este lugar, un vector A. Y lo que hacemos con estos vectores nosotros es descomponerlos. ¿A qué me refiero con descomponer? Es reflejar el vector tanto en el eje X como en el eje Y. Ahorita hay un gráfico más adelante que lo explica más bonito y va a tener su ángulo. ¿Ya? Podemos tener otro vector B. Y el vector B igual lo descomponemos tanto en su eje X como en su eje Y. Es por eso que cuando nosotros hacemos este reemplazo, por ejemplo, nos dice A coseno de alfa, porque va a estar en este lado, el vector A. Menos B, digamos, que fuera este vector B, porque está yendo en dirección contraria, seno de alfa, porque vamos a asumir que el vector está aquí, digamos. Otro vector, seno de beta. La misma lógica nosotros vamos a manejar para hacer la suma en el eje Y. Ahora sí, amarillo. Amarillo. En el eje Y, igual se van a descomponer estos vectores aquí. Cuando el vector esté mirando al suelo, va a ser negativo. Cuando el vector esté mirando al cielo, va a ser positivo. Ahorita hay un dibujo más decente de esto, no se preocupen. Y de la misma forma, los vectores cuando llegan a descomponerse, tienen que considerar el seno de su ángulo y el coseno de su ángulo. A ver, les voy a mostrar aquí. Les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Estas fórmulas que estamos utilizando acá son importantes porque son las que vamos a utilizar cuando tengamos ejercicios de vectores en ejes rectangulares, o sea, cuando nuestros vectores estén dibujados sobre estos ejes. Vamos a considerar la sumatoria de fuerzas en X y vamos a considerar la sumatoria de fuerzas en Y. En X entran todos los vectores que estén en X y en Y entran todos los vectores que estén en Y. Dentro de estos sistemas vamos a tener un módulo del vector suma. Este módulo del vector suma, más es aquí, va a ser el módulo del vector igual a la raíz de la sumatoria de fuerzas en X elevado al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y llevado al cuadrado. ¿Y qué era esa sumatoria? Lo que hemos visto aquí. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Si no me están siguiendo, pasa cualquier cosa, no se preocupen, igual les voy a pasar formularios, ¿ya? Y la dirección y sentido, como les hemos dicho hace un rato, la dirección y sentido siempre se va a medir en un ángulo, pero para hallarlo así de esta forma en un eje de coordenadas, o sea, en X y en Y, la tangente de beta va a ser igual a la sumatoria de los Y sobre la sumatoria de los X, considerando la fórmula que hemos visto hace un instante. Tan, 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 tan. Como les dije, es un dibujo más decente. En este sistema de referencia, en X, lo que vaya a la derecha, lo vamos a considerar como sentido positivo. En X, lo que esté hacia la izquierda, lo vamos a considerar con signo negativo. En Y, lo que vaya arriba, o sea, lo que esté mirando al cielo, va a ser positivo. Y lo que está mirando al suelo va a ser negativo. ¿Ya? Todo esto debe coincidir con el origen, o sea, el origen es este punto que tenemos aquí. Y a partir del origen, lo que esté a la derecha, positivo. A partir del origen, lo que esté a la izquierda, negativo. A partir del origen, lo que esté arriba, positivo. Y a partir del origen, lo que esté abajo, negativo. Vamos a entenderlo mejor haciendo un ejercicio. Así que pasemos a este ejercicio. Ah, y este era un reloj que nos... ignórenlo. ¿Ya? Aquí ya tenemos el dibujito bonito. Vamos a hacerle estas modificaciones. Trin, que va a ser para su ángulo. Trin, que va a medir su ángulo. Y plus, que va a medir su ángulo. Comencemos. Dice,
Dados los vectores coplanares, o sea que están dentro del mismo plan, pero dentro del mismo plano, pero en las direcciones que les gusta, que son el vector A, B y C. ¿Dónde está su flechita? Aquí. Le voy a cambiar el color amarillo, ¿ya? No me deja ver. Perdí el mouse. Ya, mientras recupero el mouse. Estos vectores, vamos a ponerle azul, ya. Estos vectores dice que determinan el módulo de un cuarto vector. Ese cuarto vector, que no lo conocemos y no está aquí, se va a llamar vector D. Tal que, sumando el vector A más el vector B más el vector C y el nuevo vector, nos tiene que dar 0. Esta es una condición inicial que nos está dando el ejercicio. Entonces, para nosotros, condiciones que nos da el ejercicio son sagradas, no podemos modificar. ¿Ya? Entonces, el ejercicio también nos da los datos, no se preocupe. Lo he puesto de esta forma porque es más ordenado tener datos, como siempre les dije. Este vector A va a ser igual a 30 centímetros y su ángulo va a ser 35. O sea, este alfa es 35 grados. Este vector B va a ser de 40 centímetros y su ángulo va a ser 47 centímetros. Y finalmente, este vector C va a ser de 20 centímetros y su ángulo va a ser 55 grados. Como les había dicho hace un ratito, nosotros cuando tenemos este vector A, tenemos que descomponerlo tanto en el eje X como en el eje Y. Para descomponerlo en el eje X es que hago esta lineecita. Ustedes pueden hacer líneas segmentadas porque tienen lápiz y son más rectos. Ya. Esta lineecita. Y aquí vamos a hacerle una flechita. Y a esta flechita le vamos a llamar el vector A sub X. ¿Ya? Y del mismo modo, el vector Y se va a descomponer en esta lineecita hasta este lado. Y le voy a poner esta flechita. Y este vector Y, a este vector que está en el eje Y, le voy a llamar A, Y. Y. Y exactamente lo mismo voy a hacer con todos los vectores. Algo que quiero que recuerden es de la primera parte que hemos dicho que los vectores iguales, ¿se acuerdan? Que tenían misma dirección, tenían mismo grado, tenían mismo módulo, son iguales. Entonces puedo decir que esta rayita vertical que me he hecho aquí es igual a esta. Y esta rayita vertical que me he hecho aquí es igual a esta. Entonces podemos decir que hemos descompuesto, ya hemos hecho la descomposición del vector A. Como hemos descompuesto el vector A, igual tenemos que descomponer el vector B. Este vector B, ahora sí le cambiaremos de color para no confundir los vectores. Rojo porque les gusta rojo. Para descomponerlo en el eje X, va a tener aquí su flechita y le vamos a llamar B sub X. Y para tener en el vector Y, va a tener aquí su flechita y le vamos a llamar vector B sub Y. Y finalmente, por último, el último vector que tenemos que descomponer va a ser este vector C de celeste, que vamos a usar el mismo criterio que hace un rato. Para descomponerlo, primero lo vamos a aproximar al eje X. Va a estar mirando a este lado su flechita. Y le vamos a llamar... Ay, no, ya había habido azul. Perdón. Esto corregimos rápido, pero es que es importante que diferenciemos los colores porque son vectores diferentes. Chao. Y chao azul. Chao azul. Ah. Ya, no se quiere borrar más. Que sea verde. Entonces C va a tener aquí su flechita. Traca. Y lo vamos a borrar este azul, ¿ya? Y se va a llamar C sub X. Y en el eje Y sub X se va a descomponer hasta esta flechita. Y este vector lo vamos a llamar C sub Y. Ustedes pueden dibujarlo en sus cuadernos descompuesto de tal forma que podamos ver todos estos vectores. A sub X, B sub X, A sub Y, B sub Y, C sub X, C sub Y. La cosa es que estén todos.
¿Ya? Les voy a dar, ¿cuánto tiempo? Yo creo que han dibujado junto conmigo. Ya debe estar dibujado. Ya voy a contar hasta 4. 1, Hasta 100, profe. 2, ya. 3, Espere, profe. 4, más 96, 100. Ya, hasta hacer mis chistes y todo ya han debido dibujar. Ya, voy a esperar a que me confirmen con las rayitas. ¿Quién ya dibujado? Diga yo. 1. Yo, 2, 3, 4. Yo. Ajá, muy bien. 5. Ya, chicos. Ahora sí creo que ya hemos dibujado todos. Entonces, vamos a recordar las fórmulas de la sumatoria en X, sumatoria en Y, y nos pasamos al siguiente ejercicio. Había dejado un corazón, qué barbaridad. Ahorita vamos a ver qué ha pasado. Primero, siempre les dije que tenemos que considerar la condición que nos ha dado. Y decimos, si A más B más D más C es igual a 0, entonces el vector D va a ser igual a menos A más B más C. ¿Estamos de acuerdo? Lo único que he hecho es este muchacho, lo estoy despejando, se va a venir este lado con signo negativo, pero yo no lo quiero negativo al D, entonces multiplico por menos 1 y todo esto se va a volver negativo, pero D se va a volver positivo. ¿Ok? Solamente hemos despejado el vector D. Y nosotros nos vamos a agarrar de esto como una nueva cosa buena para nosotros. ¡Crin! Carita feliz porque hemos descubierto que podemos despejarlo de esta manera. Entonces, en valor absoluto, no sé si recuerdan lo que les he dicho ayer, el valor absoluto que son estas dos rayitas, son otras condiciones que nos van a alegrar la vida porque todo lo que sea negativo lo van a poner en términos positivos y lo que es positivo se queda en términos positivos. Ah, ya, esto se va a llamar la ecuación corazón, corazón feliz, ¿ya? Quiere decir que el vector D va a ser igual a la sumatoria del vector A más B más C. Entonces, si recordamos o si nosotros acudimos a nuestro dibujito, vamos a ver que en X tenemos AX, BX y CX. AX y BX están mirando a la derecha, por lo tanto su signo es positivo. 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 pero el C es el rebelde que se está yendo al otro lado, entonces lo restamos. Si hacemos esa operación y consideramos sus ángulos, vamos a volver al dibujo. ¿Dónde está el señor dibujo? Aquí está. A. Cuando es al frente, es seno. Hemos dicho que este Y es igual que este Y. Entonces, A, cuando esté en Y, va a ser seno de alfa. El que está a su ladito es coseno. Mi truco. El que esté al frente del ángulo siempre va a ser seno y el que esté abajito del ángulo, coseno. Entonces, si nosotros vemos, ese alfa estaba coseno. ¿Ya? Más B, seno de W. Vean en su dibujito, vamos a ver conmigo todos los X. C, B, perdón. Lo que está al frente, que resulta ser este eje horizontal, es X, va a ser seno. Entonces, 10 al frente es seno. B, seno de W. Menos C, coseno de beta. Menos C, volvemos a ver al C. El que está al frente es seno. El que está al ladito es coseno. El que está al ladito es X, entonces va a ser coseno. ¿Ya? Vamos a tener A, coseno de B, más B, coseno de alfa, más B, coseno de W omega, menos C, coseno de beta. Tenemos nuestros datos anotados, ¿verdad? Porque eso nos va a arreglar todo, les he dicho varias veces. Entonces, A vale 30, alfa es 35, omega es 47, beta es 55. Si nosotros realizamos estas operaciones, vamos a tener que la sumatoria de todos los X, ¿cuánto es? 42.36 centímetros.
Les doy unos... ¿Cuánto tiempo les doy? A ver. Ya les doy unos segundos para ver si llegamos al mismo resultado. Quienes ya hayamos llegado, díganme quiénes son para ir haciendo los rayitas. ¿Quién ha llegado? Ya. Si nadie ha llegado, quiere decir que cambio de pregunta. ¿Qué parte no se ha entendido? Yo llegué, profe. Súper, ya llegó una. ¿Alguien está hablando? Creo que tienen una pregunta. ¿No tienen preguntas? A ver, repito. Sí, los ¿Ves? cosenos, de 30, 35, 40, 47, esa cosa, es de los datos, ¿no? Correcto, de los datos. Ya. Me ha salido lo mismo, profe. ¿Te ha salido lo mismo? Súper. Esa pregunta que me hizo hace un ratito, y lo siento, no puedo ver los nombres porque les estoy compartiendo mi presentación, pero es una pregunta bien importante. ¿Por qué? Porque reitera la recomendación, ¿verdad? Si nosotros tenemos nuestros datos por separado al lado de nuestro dibujo, ese rato vamos a identificar cuál es alfa, cuál es A, y no vamos a tardar en identificar eso. Entonces, esa era una buena pregunta porque nos hace volver al método, ¿verdad? Siempre hay que anotar los datos y dibujar. Eso ya sea en vectores, en movimiento rectilíneo, en parabólico, en caída libre, en movimiento parabólico circular o lo que fuera. Siempre los datos y dibujar. Así podemos recurrir a los mismos datos a la hora de hacer los ejercicios. Ya, seguiremos entonces. Como no hay más preguntas. Hemos hecho en X, la ley de la vida nos dice, estoy reiterando eso para que recordemos, que tenemos que hacer lo mismo en el eje Y. Entonces, para el eje Y, lo que vamos a tener es A, seno de alfa, B, coseno de omega, C, seno de alfa. Chanchullo, les voy a dar un chanchullo ahorita. Ustedes en X han identificado coseno, seno, coseno. Cuando vayamos al eje Y, va a ser al revés. Lo que era coseno se va a volver seno, lo que era seno se va a volver coseno, y lo que era coseno se va a volver seno. Y eso siempre se cumple. Entonces, con que ustedes identifiquen si es seno o coseno en X, para Y, solo pónganle el contrario y ya tenemos mucho tiempo despejado. Es un truquito que lo conocemos. Reemplazamos los datos, 30x, 40, etcétera, etcétera, etcétera. Y haciendo operaciones nos tiene que salir este resultado. A ver, vamos a verificar en sus computadoras, ¿les sale el resultado? Alguien que me diga, a mí me ha salido. A mí me salió. ¡Súper! Tenemos a uno. ¿Alguien más? A mí me salió. 2. A mí también me salió. Oh, qué capo. 3. No, mentira. Ese eres mi voto. No cuenta. Borramos. Bórrate. Ya, habían 2. He borrado 1. Voy a estar poniendo esto. Ya. Si nadie más dice a mí me ha salido, cambio de pregunta. ¿Qué parte no se ha entendido en la sumatoria del eje Y? O sea, ¿qué parte no se ha entendido aquí? Profe, ¿de dónde salió el 30, el 40 y el 20? Muy bien. Vamos a volver unas diapositivas atrás. Y nos vamos a la parte de nuestros datos. Los datos nos dijeron que A era 30, que B era 40 y que C era 20. De ahí hemos sacado nosotros 30, 40 y 20. Y cuando nosotros hacíamos seno o coseno, acudíamos
precisamente a estos ángulos, alfa, omega, beta. Si revisamos, nos vamos a la sumatoria de fuerzas en Y. Justo. ¿Se acuerdan? Esto era A, esto era B y esto era C. O lo mismo que tenemos aquí, A, B y C. Esto era alfa, alfa, esto era omega, omega, y esto era beta, beta. Reemplazando estos datos es que nosotros hallamos la sumatoria de Y. ¿Ahora se entiende mejor? Sí, profe, gracias. Súper. Y bueno, ya hemos sacado la sumatoria en X, ya hemos sacado la sumatoria en Y, y con eso se acaba. No, nos falta un pasito más. Y este es el pasito que nos falta. El módulo del vector resultante o del vector suma es, hemos dicho, la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. La sumatoria de estos tres vectorcitos que estamos viendo va a ser la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. Si reemplazamos esos datos, vamos a tener la sumatoria de X al cuadrado, que nos había salido 42.36, más menos 26.45, que era el resultado de Y al cuadrado. Algo que es muy bonito en esta vida es que lo que está elevado al cuadrado, el signo se va a volver positivo, porque menos por menos, más. Y ustedes que tienen sus calculadoras, me van a confirmar esto. La resultante de sumar A más B más C nos da 49.94 centímetros. Les voy a dar hasta que... A ver, me voy a volver a amarrar el cabello. Termino de amarrarme el cabello y todos habrán llegado a ese A resultado. mí me salió. 1, A mí también. Profe, me ha salido. 2, 3, A mí también. 4, les falta A mí también. 5, A mí también. 6, Yo también. 7, ya estamos. Ya. No se preocupen, vayan haciendo nomás, chicos. La cosa es ver que estamos todos siguiendo. Por eso les pregunto si ya les ha salido, cómo les ha salido. Y entonces, si nosotros recordamos, por la condición que nos ha dado y hemos despejado, hemos dicho que el resultado de este vector D iba a ser la sumatoria de A más B más C. ¿Y qué es la sumatoria de A más B más C? 49.94. Entonces, por lo tanto, por consiguiente, y gracias a Dios, esta ecuación corazón que teníamos que hemos enunciado hace un rato, nos dice que D es igual a 49.9 centímetros. ¿Estamos? Sí. Sí. Es decir, que ya hemos resuelto nuestro ejercicio. Lo que ellos nos pedían es precisamente este módulo del vector D. ¿Qué parte no se ha entendido hasta aquí? ¿Se entendió todo? Es que disculpe, me cortó la pantalla y me pasó directamente a 49,9. Ya, o sea, ¿no viste cómo hemos llegado aquí? No, o sea, escuché la explicación, pero se me cortó así la pantalla, se me congeló y vuelve a funcionar y 49 aparece todo eso. Ya. ¿Alcanzaste a ver la sumatoria en Y? No. Muy bien, vamos a verlo. Como ya lo hemos explicado, es así. Hemos hecho la sumatoria en X. Del mismo modo realizamos la sumatoria en el eje Y, donde vamos a tener A por Y, B por Y, C por Y. Y les había dado el truco de que cuando en su eje de coordenadas, ese eje que está así, ya identificamos si es seno o coseno en X, en Y va a ser lo contrario. Me explico. En X será coseno, seno, coseno. Si en X era coseno, en Y se va a volver seno. Si en X era seno, en Y se va a volver coseno. Si en X era coseno, en Y se va a volver seno. Trin, 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 y tal como les dije aquí. Entonces les decía que cuando en estos ejercicios ustedes hallen
cuál va a ser en X, no pierdan el tiempo otra vez en Y, simplemente le ponen el contrario. Hemos hecho el respectivo reemplazo de datos. Este A, que era 30, que es el que está aquí, su ángulo correspondiente, y sumando y restando nos sale que la sumatoria en Y es menos 26.46 centímetros. Lo pueden verificar, creo que lo han hecho, ya estamos bien en eso. Entonces, teniendo nosotros eso, recordamos la fórmula de que el vector resultante va a ser igual a la sumatoria de X al cuadrado más la sumatoria de Y al cuadrado. Y hemos reemplazado datos directamente, lo que hemos hallado para X y lo que hemos hallado para Y sacamos que la sumatoria del vector resultante es 49.94. Pero nos acordamos que en un principio nosotros hemos hecho una ecuación corazón. Y esta ecuación corazón nos decía que el módulo del vector resultante, es decir, el módulo del vector B, es igual a la sumatoria de los vectores que estaban ahí adentro, o sea, A más B más C. Y reemplazando los datos, llegamos a que D es exactamente igual a 49.94 centímetros. ¿Estamos? Sí, gracias. No tienes por qué. Ahora, hemos llegado a esta diapositiva porque me dicen que ya es hora, ¿verdad?